He conocido a chinos que, o sea, les hablo de África y o sea, piensan que aquí está todo lo malo del mundo, que hasta muchas veces yo me extraño que aquí en Guinea haya chinos, o sea, man, sinceramente. No. O sea, ¿recomiendas emigrar a China? Yo personalmente, no. Yo no. Para mí, si vas a vivir a China, asegúrate que tienes pasta nada más. Si tienes pasta no hay ningún problema. Pero si eres una persona de clase media normal, solo te recomiendo ir de vacaciones. Sí, China de vacaciones estaría bien. O si vas a trabajar en un buen sitio. Pero si eres una persona en plan, por decirlo, muy sensible, que las cosas te afectan mucho. Sí, que te tomas a pecho todo en plan, sí. No es para ti, porque... O sea, ahí tengo como una especie de dilema, porque yo recomendaría a la gente sí emigrar a China para, no sé, ampliar tu manera de pensar, porque vas a conocer a muchas personas diferentes, vas a tener la oportunidad... Eso sí que China te abre la mente. O sea, vas a tener una manera de pensar totalmente diferente. Sí. Pero ya no solo China, cualquier país, aunque aquí mismo en África habrá... O sea, conocer nuevas cosas. Pero luego ya el hecho de vivir en China es lo que te va a hacer... Va a haber momentos que, fijaos, había momentos en los que yo estaba bien, tenía una... O sea, puedo decir que tenía la vida del sueño. Sí, estabas muy bien. Tenía Tenías todo lo que necesitabas. O sea, las clases estaban bien, tenía una super casa, tenía dinero para gastar. Yo podría gastar 200,000 hoy y volver a gastar mañana y pasado. Yo estaba muy bien, pero incluso con eso... Había momentos en China que te paras a pensar y dices que wow, esto en Guinea, o sea, el trato, que tú luego te paras a pensar cómo tú tratas a los extranjeros en tu país o cómo tratas a los chinos aquí, y luego el trato que te dan ahí te paras a pensar like, wow. Vale, eso que mencionas ahí es nuestro caso particular. Aquí en este es nuestro caso particular. Por ejemplo, aquí en Guinea yo diría que tratamos muy bien. Demasiado bien, diría. Incluso voy a decir que a los extranjeros, pero a los chinos de una forma más especial, de hecho. No sé, vale, no, quizás esté exagerando y que haya otra persona que te pueda decir que no, los guineanos tratan mal a los chinos, pero aquí en Guinea yo diría que tratamos muy bien a los chinos. Aquí en Guinea tratamos muy bien, puedo decir que a los extranjeros. En general, sí, en general. Aquí tú ves a un libanés o a un portugués o a un ruso o a un malí, tú no te paras para mirarle. Para mirarle en plan de qué tal. Sí, con lo que él ha venido a hacer lo que hace, tú vas a hacer lo que haces. Pero en China... O sea, tú alquilas tu casa a un extranjero tranquilamente, con tal de que te pague. De hecho, yo creo que mucha gente prefiere alquilar casas a extranjeros que a guineanos. Sí, aquí. Y si supieseis todo el papeleo que te pide un chino para algunas gestiones por ser extranjeros, aquí en Guinea las cosas están muy bien aquí. Sí, es verdad. Están muy bien aquí. De hecho, te quieres en plan reflexionar en plan que joder, tío, en plan hay ciertas cosas que en China, ¿no? Para que tú las hagas, te ponen un nivel de pegas para que tú las hagas. Pero aquí en Guinea, en plan, tú las haces así, ¿no? Así, a serio. Eso sí. Ellos las hacen así también. Que los propios chinos las hacen así, ¿eh? Solo que porque eres extranjero te van a ir poniendo algún tipo de trabas o algo así. Pero yo me he dado cuenta también que no es por tal, puede sonar mal, pero yo me he dado cuenta que los extranjeros que emigran o sea, los chinos que emigran a África son un poco especiales. No es por tal, porque Bueno, en el mal sentido. En el bueno y en el mal sentido, yo lo digo, en el buen sentido total y en el muy mal sentido. No te voy a mentir. En Shanghai he conocido unos chinos que conoces, aunque en Jiangsu también, solo que en Jiangsu yo no me daba con nadie tanto. Yo estaba en mi clase, habitación, He conocido a chinos que, o sea, les hablo de África y o sea, piensan que aquí está todo lo malo del mundo, que hasta muchas veces yo me extraño que aquí en Guinea haya chinos, o sea, sinceramente. No, pero yo no les culpo, es lo que el resto del mundo transmite de África. O sea, cuando te van a hablar de África, nunca te van a hablar de lo que, por ejemplo, la petrolera que Aliko Dangote quiere hacer para que se pueda hacer la refinería de petróleo en África en vez de exportar el petróleo a América o a Rusia. O las empresas o infraestructuras, siempre que te van a hablar de África te van a hablar niños que pasan hambre, pobreza, sabana, bosque, enfermedades. Señores, hasta en Estados Unidos hay homeless, hay gente viviendo en la calle, que es primer mundo. Y hablando de gente viviendo en la calle, en Guinea no hay, fíjate. Y en China también hay, y mucha. Pero es lo que el resto del mundo proyecta de África. O sea, piensan a veces que África es una extensión de tierra, que tú puedes salir de Madagascar a Marruecos corriendo y que os conocéis todos. Y que piensan que África es un país. Me acuerdo una vez una chica tenía un perro y su perro nos estaba ladrando. Entonces, como estábamos solo mirando al perro, que en plan,
ella nos dice que, bueno, que no os asusta que el perro os ladre o que os pueda morder. Luego dice, no, es normal, como en África os habéis acostumbrado a los leones. Es que muchas veces, ¿no? Como que cuando haces algo valiente, ¿no? Te quitan los méritos. Sí. Es como que si en clase... yo tengo hay gente que me ha contado historias como que Puna, no sé si le conoces, Obama, Puna, no sé si le conociste. No. Me contaba que muchas veces que cuando tenían que hacer atletismo en clase, él era el más rápido y todos decían que porque él es negro. No, él es rápido porque él es negro. En plan, si le ve... casi no se esfuerzan en intentar pasarle porque dicen que él es súper rápido, o sea, él es Usain Bolt. No. Esa es la idea. Y así, sí, China es un buen país, sí. Pues, cuando tienes pasta, yo creo que cuando tienes pasta puedes ir a donde quieras y no creo que te vas a sentir tan incómodo como quien dice que tal, ¿no? Sí. Pero si eres clase media, sinceramente yo... Pero lo que sí, si emigráis a China, yo os recomendaría Shanghai. Si quieres ir a China y no sentirte en China. Ajá, vale, sí. Si quieres ir a China y no sentirte en China, te recomiendo Shanghai. En Shanghai fue el único sitio donde 2 veces un Didi me habló en inglés. En plan que él... Yo no entendía bien lo que decía, luego me empezó a hablar en inglés. Yo dije que wow, aquí hay progreso. Eso que la mayoría de los chinos no hablan inglés. No entienden ni hello, ni how are you. Y tienen ese estereotipo que si eres extranjero, hablas inglés sí o sí. Sí, eso lo tienen, que si eres extranjero, sí o sí, hablas inglés. De hecho, entre los mismos chinos pasa una cosa. No hay nada peor que un chino que ha vivido fuera, tipo Estados Unidos o Canadá, porque desprecia a los demás chinos de una manera. Es verdad. De Tiene una un manera. aire... O sea, tiene un aire más. Sobre todo, yo creo que sobre todo si habla inglés y lo habla bien. Sobre todo si habla inglés y que lo hable bien. Es bestia. O sea, tiene un aire, tiene una prepotencia. O sea, te mira por encima del hombro al resto de chinos. Comentarnos ahí abajo si es que has estado en China. Coméntanos ahí abajo alguna experiencia que has tenido, si te ha gustado. Que lo más loco que te ha pasado. Lo más loco. O si es que hemos mentido, también nos lo puedes mencionar ahí debajo. Ok, nos vemos en el próximo episodio.